no hay buena inteligencia artificial si no hay buenos datos, ¿no es cierto? El adagio que usábamos antes en estadística que se decía, cuando entra basura y hacemos unos cálculos estadísticos saliendo lo que sale es basura. En inteligencia artificial eso es más cierto que en estadística. Bueno, la inteligencia artificial está basada en estadística, ¿no? Eh, pero es más cierto que nada. Cuando entra basura, sale basura. Es importantísimo. Voy a repetir algo que Paula dijo. La inteligencia artificial la gente cree esto aprende solo. No, no aprende solo. No aprende solo. Son bases de datos que se usan para entrenar los algoritmos. Bases de datos. Paula definió esto muy bien, no lo voy a repetir, pero lo que sí quiero decir es, cuando Paula dijo aprendizaje supervisado, es toman bases de datos y tun. Aprendizaje no supervisado, entonces toman los datos y aprendizaje profundo, toman los datos y toman los datos, toman los datos. Siempre hay datos detrás, siempre hay datos detrás. Y son datos que de, si entra basura, sale basura. De la calidad de los datos que usamos para entrenar los algoritmos depende la calidad del producto que tenemos. Eh, los modelos no son precisos si no tienen una base sólida. Un problema muy serio que tenemos en el mundo entero, en América Latina muy grande, en salud, es que apenas hasta hace poco hemos empezado a hablar de estandarización y de interoperabilidad de los datos. Entonces, em, es un mercado persa, hay de todo por todas partes, hay desde las organizaciones que tienen unos sistemas muy buenos, muy integrados, muy bien estandarizados, con muy buena calidad, hasta el que tiene las hojas de Excel en un computador por allá que nadie tiene que ver y que no sabemos ni qué hay allí. Pero los datos son el activo más valioso que tiene una organización. En estos momentos, hoy por hoy, los datos son dinero. Los datos son dinero. Los nuestros también, los de cada uno de nosotros. Allí también hay un espacio muy interesante de discusión en términos de si están usando mis datos, yo, ¿cómo voy a ir yo? Eh, y no es simplemente imposible aprovechar todo lo que nos brinda la inteligencia artificial sin tener buenos datos. Un problema gigante, muy serio, que tenemos los países que estamos un poco más atrás en el desarrollo de la inteligencia artificial, es que nos están ofreciendo un mundo de soluciones habilitadas por inteligencia artificial que son entrenadas con datos que no son nuestros datos. Un algoritmo entrenado con radiografías yo siempre menciono este ejemplo, del Consorcio de Hospitales de Boston, magnífico, bellísimo, no tiene problemas propios de la patología pulmonar de el Caquetá o del Pacífico colombiano. No los tiene. Entonces, cuando se le presenta una radiografía de un paciente que viene del Pacífico, va a buscar, es un sistema de vectores que busca coincidencias de dónde van los vectores, va a buscar qué se parecen más en su base de datos porque la inteligencia artificial, bueno, como la mayoría de nosotros, no sabe lo que no sabe. No sabe lo que no sabe. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Es decir, el dato que no estuvo en el entrenamiento no aparece en la respuesta. La comunidad que no estuvo, o el grupo humano que no estuvo en el entrenamiento, no aparece en la respuesta. La patología que no estuvo en el entrenamiento no aparece en la respuesta, pero sí aparece una respuesta. Sí aparece una respuesta. Entonces, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, hay un patrón genético muy interesante de melanoma en pacientes de piel negra eh, que no se presenta como el melanoma tradicional. Es muy particular. Se presenta más como una leishmania, como una lesión por leishmania parasitaria. Y, y el diagnóstico de leishmania se hace generalmente, en un principio, el médico local lo va a hacer visualmente y va a decir esto es una leishmaniasis y va a prescribir el tratamiento para leishmaniasis y van a pasar varios meses
¿no es cierto? Y no mejora la paciente y de pronto van a decir, esto es algo más, lo voy a mandar a Cali, lo mandan a Cali, le hacen una biopsia, es un melanoma, ¿no es cierto? Eso aquí los dermatólogos lo ven mucho, aquí en Cali. Eh, eh, mm, Se perdieron 6 meses aquí en un melanoma. Lo ideal es que entre 14 y 21 días empiece el tratamiento. Se perdió la vida de ese paciente, ¿no es cierto? Mm, si usamos un algoritmo de inteligencia artificial, si ese médico allá toma una fotografía de eso, la probabilidad de que las fotografías de ese melanoma hayan entrado en las bases de datos de entrenamiento es muy baja porque es una enfermedad muy rara, porque existe, es común aquí, pero no es común en donde entrenaron el algoritmo, ¿verdad? Entonces nos va a decir, esto es otra cosa. Vamos a perder de nuevo ese tiempo esencial. Entonces, es esencial que entendamos que los algoritmos que nos llegan traídos los tenemos que reentrenar primero. Segundo, que tenemos nosotros que entrenar nuestros propios algoritmos. Y tercero, que siempre tenemos que probarlos como si fuera un dispositivo médico. eh, Hay 4 pilares en la preparación de los datos. Lo primero es la calidad y la estandarización. Los datos necesitan ser completos. Eh, Igual, cuando estamos entrando a información de un paciente, la señora que llega, la señora un poco, esto se dijo el miércoles, una señora un poco subida de peso que llega a una silla de ruedas, a esa señora no la pesan. A todos los pacientes que llegan en sillas de ruedas no los pesan, no los pesan. Entonces, la base de datos, y miran y dicen, como 60 kilos, listo. Toda base de datos que se entrene usando esos datos, cuando se le pida cuando se le haga una pregunta que use peso como en su proceso de cálculo, lo que nos va a decir de las personas en silla de ruedas va a estar sesgado, no va a ser acertado. ¿Por qué? Porque a esas personas no las pesan, ese peso es inventado, ¿verdad? Es muy importante que entendamos eso. La calidad de las bases de datos depende de quién entró el dato y cómo entró el dato. Y allí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Perdón, Paula mencionó el HL7, que es un consorcio fabuloso, fabuloso, y el último de los estándares, que es FHIR, es eh, un recurso maravilloso. Las personas que estén en interoperabilidad de los datos. Esto es brillante. HL7 salió antes, hace unos, no sé, 15 años, estábamos tratando de conectar los sistemas. ¿Cómo hacemos para que el sistema de esta clínica se conecte con el sistema de esta clínica? Entonces hagamos unos puentes, y no es una cosa complicadísima. Eso no funcionaba, eso funcionó muy poquito. HL7 vino y dijo, qué tontada, eso no es así. Volvamos cada cosa una unidad. Entonces, se crean unidades de datos, y viene una API, y lo jala. No más esa unidad, lo jala de aquí, de allá, de allá, de allá. Brillante, brillante. Hay un repositorio de cientos de miles de APIs ya escritas, el programa ya hecho, que no es sino ir y jalarlo. Fabuloso. Entonces, importantísimo que empecemos a usar. Hay otros, pero HL7 y en particular FHIR en estos momentos están en la punta, y es un recurso abierto, abierto. Fabuloso que hagamos eso. Eso facilita la interoperabilidad, que puedan comunicarse las bases de datos, ¿no? Entonces, unas bases de datos que sean de buena calidad, que tengan buenos datos, y que puedan comunicarse, que puedan hablar. Necesitamos eso para que haya buena inteligencia artificial. Por supuesto, de esto se ha hablado mucho: seguridad de acceso, que garanticen que se cumplen las leyes de privacidad, que se respeta la privacidad de los pacientes. La ley de privacidad de Colombia es muy estricta, quizás demasiado estricta para las necesidades de inteligencia artificial. Em, Paula quizás tiene mejores opiniones sobre eso, pero yo podría, si no se flexibilizan algunas cosas, podría ahogar el desarrollo
modelos de inteligencia artificial aquí en Colombia. ¿Está pasando en todo el mundo? Y lo de inclusión y equidad, que estén, y en inclusión y equidad no es solo que estén todas las personas, no sé, no es que esté la señora, la señora o el señor en la silla de ruedas, también que estén todas las patologías, que estén todos los determinantes sociales. Los determinantes sociales de la enfermedad aquí en Cali son muy diferentes a los determinantes sociales en Buenos Aires. Hay similitudes, pero no son los mismos. Y por supuesto, inmensamente diferentes los determinantes sociales en Boston o en Londres o en Tokio o qué sé yo, ¿no es cierto? Totalmente diferentes. Entonces, de nuevo, nos tenemos que preguntar, en este algoritmo, esta base de datos en la que fue entrenada el algoritmo, la base de datos con la que fue entrenada el algoritmo, no podemos seguir pensando, ¿será que ChatGPT sí me representa? No, la base de datos con la que fue entrenada ChatGPT, sí estoy yo ahí, sí está la gente como yo ahí, sí está el problema que yo tengo ahí, sí está en esa base de datos. Es allí donde está realmente. La respuesta del algoritmo solo es buena si todos estamos allí detrás. Eh, Esto es un proceso para tener buenas bases de datos, es un proceso iterativo que incluye catalogar y revisar los datos, optimizarlos. Catalogar y optimizar los datos es sentarse y mirar todos los datos que usa la organización. Todos los datos que usa la organización. Recogemos esto, recogemos aquello, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿En qué computador están? ¿En qué sistema están? ¿Qué software están usando? ¿Cierto? Catalogarlos bien catalogados y revisarlos muy bien. ¿Qué falta? ¿Qué está? ¿Qué datos están completos? ¿Qué datos no están incompletos? Esos son unos cálculos estadísticos facilísimos de hacer, que se hacen apoyados con inteligencia artificial. Y entonces empezar a optimizar los procesos. Ah, caramba, no está el peso de las personas en sillas de ruedas. ¿Cómo optimizamos ese dato? Necesitamos empezar a encontrar cuáles son los datos, encontrar cuáles son las deficiencias y cuáles son los procesos para optimizar para mejorar esas deficiencias. Capacitar al personal, todo. Es necesario que haya dolientes dentro del sistema, dolientes, responsables, gente, perdónenme cómo lo voy a decir, que si la base de datos salió mal y se entrenó un algoritmo y se murió una persona por eso, alguien a quien podamos echar. Bueno, no sé, pero aquí puedo decir, usted es irresponsable. Me refiero más bien, o sea, lo digo de una manera exagerada, pero me refiero a que tiene que haber unos dolientes y hay toda una estructura de dolientes a cada nivel, ¿no es cierto? Hasta la necesidad de que haya un ejecutivo dentro de la organización que sea él o la responsable, una o un ejecutivo que sea la responsable o el responsable de eso. No existe en ninguna organización un Chief Data Officer, un gerente general de los datos o un subgerente de datos. No existe. Las secretarías de salud no tienen eso, los hospitales no tienen eso. Eso tiene que haber dolientes. Pero además hay que entrenar a todos, desde la persona que está entrando. Señor, ¿cómo se llama usted? Ok, ¿usted dónde vive? No sé qué. Esa persona tiene que entender la importancia de los datos que está entrando. El estudiante o la estudiante de enfermería o la interna o el interno que están con la señora de la silla de ruedas tienen que saber el problema de no pesar esa señora. Cada uno de ustedes, ¿verdad? Eh, y, es, y entonces establecer unos protocolos. Hay protocolos, muchos, no partimos de cero, se pueden adaptar, pero hay que sentarse a pensar en la necesidad de cada organización. ¿Sirve este protocolo? ¿No sirve este protocolo? En la medida en que empecemos a hacerlo, por ejemplo, en que las secretarías de salud empiecen a hacerlo, entonces podemos prestar de aquí y de allá. La Secretaría de Salud de Buenos Aires lo hizo, pues, sirve para la de Cali, no sé qué es cierto. Eh, Entre los hospitales ya hay protocolos y esos sí se prestan, esos protocolos que son muy útiles. Y completar los datos faltantes. ¿Cómo vamos a completar los datos de las señoras o de los señores que llegan en sillas de ruedas? ¿Cómo vamos a completar los datos faltantes? Tiene que haber una intencionalidad para completar los datos faltantes. Y volvemos al principio. Es un ciclo. Es un ciclo de mejora continua de la calidad de los datos, así se llama. Ah, bueno,
esto lo dije, lo acabo de decir. Em, Paula habló de esto, las amenazas más grandes en los sesgos de la DIA, el riesgo más grande es que amplifique las desigualdades existentes. Las personas que no están en las bases de datos, los algoritmos ofrecen respuestas que no consideran las necesidades de esas personas. Las enfermedades que no están representadas en las bases de datos no van a aparecer en las respuestas o tienen menor probabilidad de aparecer en las respuestas. Las características genómicas de los microbios que no aparecen en las bases de datos. Aquí hay una cosa muy interesante con la genómica y es que hay mutaciones locales. Los patógenos hacen mutaciones locales y en la medida en que estamos ahora integrando todos los datos de genómica a las bases de datos que se usan para entrenar los algoritmos de medicina de precisión, em, aparece el problema de si esas mutaciones locales si se están considerando o no. ¿Mm? Por muchas razones, porque quien desarrolla el algoritmo, perdón, quien desarrolla, sí, la base de datos, sabe o no de esas mutaciones, pero también porque nosotros mismos estamos haciendo el estudio o no. Entonces volvemos a la necesidad de entrenar el personal y hacer los estudios de manera local. Los modelos que son entrenados, esto lo he repetido 50 veces, los modelos entrenados con datos incompletos o sesgados no van a funcionar bien para todos. Y la solución es un esfuerzo consciente de todos, de cada una de las personas que está en esta sala, de cada una de las personas que nos está escuchando, un esfuerzo consciente de todos de obsesionarnos con los datos y la calidad de los datos. Si no tenemos buenos datos, tenemos inteligencia artificial mala, sesgada, que nos excluye. Si no tenemos buenos datos, no vamos a poder reentrenar los algoritmos que nos llegan prestados. No vamos a poder entrenar nuestros propios algoritmos. Esto es lo que sucede, esto es una gráfica hipotética, ¿no es cierto? En un caso ideal, la representación ideal, digamos sería de todos del 25%, por ejemplo. Pero lo que sucede es que en las bases de datos siempre hay gente subrepresentada, la gente más urbana, la gente con mayores ingresos, la gente con mayor educación, está toda sobre representada en las bases de datos. Eh, y están menos representadas las minorías étnicas, por supuesto, las poblaciones rurales y toda población que sea víctima de discriminación va a estar menos representada. Entonces, ay, perdóneme, el, el grupo, las personas del grupo C, por ejemplo, que pueden corresponder a el 5% de la población, igual tendrían que estar representados. Tienen que estar representados porque si no, no aparecen en los algoritmos. Pero mm, si están subrepresentados, no nos van a aparecer en los algoritmos. Em, esto lo dijo Paula, no me voy a detener. Em, Esto, cuando estamos em, pensando en la precisión predictiva de los datos. La precisión predictiva de los datos mejora progresivamente dependiendo de la calidad de los datos. Cuando tenemos datos básicos, la predicción predictiva está más o menos alrededor del 30%. Cuando los datos no son muy buenos, más o menos alrededor de un 30%, eso no es nada. Eso y nada, ¿verdad? Eso no nos aporta nada. Cuando empezamos a tener datos estandarizados, la precisión predictiva se duplica. Cuando empezamos a tener datos interoperables, la predicción predictiva sube más o menos a un 80%. Y en la situación ideal no estamos allí. Cuando tengamos un ecosistema de datos de buena calidad, interoperables, estandarizados, la precisión predictiva se va a ir acercando cada vez más al 90%. El 90% ya es una predicción predictiva óptima en salud, ¿no? Eso es lo que dice mi tiempo. La inversión en la calidad de los datos de hoy es la puerta de entrada a la medicina del mañana. La, in- la inversión
en la calidad de los datos de hoy es la puerta de entrada a la medicina del mañana. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con el gerente de la IPS, con la persona del centro de salud, con la persona de la EPS, y le diga, sí, sí, pero es que eso vale, es que organizar las bases de datos vale, vale mucho más no hacerlo, vale muchísimo más no hacerlo. Muchísimas gracias.